Saludos. Bienvenidos a otros eventos de los últimos días, ya que se están cumpliendo muy rápidamente. Sabiduría es lo que necesitamos en este momento. Sabiduría para tomar las decisiones correctas. La sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que nos dice que debemos obedecer a Dios antes de que a los hombres. Así que, como cuando nos sobrevenga la prueba escudriñadora, ¿debemos obedecer a Dios o debemos obedecer a los hombres? Necesitamos la sabiduría de Dios, de hecho, para tener una mente clara, una comprensión clara de lo que es requerido de nosotros en este momento, en el tiempo. Estoy aquí una vez más para compartir con ustedes cómo debemos tomar en serio los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor, las señales de los tiempos que se están cumpliendo como Jesús los mencionó en Mateo capítulo 24, muy rápidamente. El espíritu de profecía nuevamente dijo que estos eventos de los últimos días se llevarán a cabo en rápida sucesión. Serán muy rápidos. Nosotros, basados en esos pasajes, incluso en Apocalipsis capítulo 1, donde Jesús dice: he aquí, yo vengo rápido, vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para dar a cada hombre como su obra será. Él viene rápido. En otras palabras, el evento otra vez se llevará a cabo muy rápidamente. Esta generación, Mateo 24, Jesús dice que verá esas cosas que nosotros, como la última generación, creo, que hemos presenciado. La crisis del tut. Un evento que el mundo nunca ha experimentado antes. Hemos visto y aún estamos viendo tanta maldad en nuestro mundo como nunca hemos visto antes. Toda la crisis de la tut hace lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial sea como si fuera nada, como un picnic. Solo el tiempo lo dirá. Solo cuando lleguemos al cielo sabremos completamente el mal que ha ocurrido. Pero todo eso sucedió debido a una cosa. Y el espíritu de profecía describe esa cosa como este hijo del papado. ¿Y qué es ese hijo del papado? Eso viene siendo la santidad del domingo. Eso es, en este momento, a todo nuestro alrededor. Hemos estado sintiendo los efectos de las leyes dominicales desde la crisis de la tut, y se están intensificando. Tengamos una palabra de oración. Amoroso Señor, Padre Dios que estás en el cielo, Padre, ayúdanos a entender los problemas en estos últimos días que enfrentamos como pueblo. Esta batalla sobre qué sábado vamos a guardar no es un tema fácil, no es algo que debemos tomar a la ligera, pero es serio, como lo menciona tanto la Biblia como el espíritu de profecía. El papado ha matado a millones. Los ha matado por no adorar el domingo, el día de su sol, de su Dios Sol. Mientras que tú, por otro lado, nos has mandado, tanto en Génesis como en el libro de Éxodo, después de sacar a los hijos de Israel de Egipto, para recordar el día de reposo, para guardarlo y mantenerlo santo. El papado le ha dado al mundo un sábado falso, y están listos para matar por él en este momento. Como podemos ver, como Apocalipsis 12:13 más bien, el versículo 3 nos dice, todo el mundo vagó tras la bestia. Podríamos recordarle a tu gente cómo era la vida de Cristo, de exaltar las leyes de Dios. Y como dijeron los discípulos en Hechos 5, cuando las pruebas de escrutinio vinieron sobre ellos, ellos declararon, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor, ayúdanos a recordar esto, para recordar nuestra misión. Bendícenos ahora, oramos, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje del tercer ángel. Leemos de nuevo. Los que van a lograrlo en estos últimos días
son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí es donde encontramos sabiduría, en los mandamientos de Dios, al dar un testimonio directo para Jesucristo. Así es como vamos a cambiar al mundo de lo que están siendo guiados a hacer y lo que están siendo guiados a adorar, tal como lo hizo Nabucodonosor en el planicie de Dua, y convertirlos, voltearlos al Dios viviente, mostrarlos al cuarto hombre en el horno de fuego. Necesitamos esa sabiduría. Escucha ahora lo que leemos en Salmo capítulo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta. ¿Y qué más? ¿Y qué más hace? Convierte el alma. El testimonio del Señor es seguro. ¿Y qué más? Haciendo sabio el simple. Eso es el mensaje del tercer ángel. La justicia de Jesucristo. Apuntan a los pecadores, al cuarto hombre, como ya mencioné, en el fuego, en el horno. Ese cuarto hombre solo puede venir, aparecer en ese fuego con nosotros, si permanecemos firmes hasta el final, para mostrarles al cuarto hombre, a Jesucristo, para mostrarles la ley de Dios. A medida que exaltamos la ley, nos honrará. Una vez más, todo el mundo, Apocalipsis 13:3 dice que se maravilla y seguirá la bestia, después de la bestia, que ha recibido una herida mortal, y su herida mortal está sanando en este momento. ¿Y cómo sabemos? Apocalipsis 13, versículo 12 nos dice: y causa que todo el mundo adore a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Causa que todo el mundo que adore la primera bestia, que honre el sábado falso, como la primera bestia, el Papa de Roma, el papado y la Iglesia Católica Romana, la mujer ramera de Apocalipsis capítulo 17, han dado al mundo como un sábado falso. Y este movimiento, como mencioné, el fundamento para él, las leyes para hacer cumplir la ley dominical, está aquí sobre nosotros. Vayamos a este artículo aquí, del Comercio Católico, se llama la revista, en Europa. Dice: la Alianza Europea del Domingo aboga por incluir la lucha contra la soledad en la agenda de la Unión Europea. Escuche el caso que están haciendo, que están construyendo aquí. Dice: la Alianza Europea del Domingo, celebrada el miércoles 26 de abril del 2023, un desayuno en el Parlamento Europeo sobre el tema del trabajo y soledad, tiempo de descanso de calidad para mejorar la salud mental de los trabajadores. Los participantes discutieron la necesidad de flexibilidad en el mercado laboral en una publicación concurso de pestilencia. Nuestro contexto, mientras aseguramos un aviso sincronizado. Fíjense la palabra día de descanso semanal sincronizado. Ahora, la palabra sincronizar va junta con un día común de descanso. Sincronizar, eso significa que todos tienen que hacer lo mismo. Una vez más, el mundo entero vagaba tras la bestia. Todos tienen que observar ese día en particular por el bien de tu salud. Es lo que dice aquí. Continuemos. La discusión destacó que un día de descanso común, ahí está la palabra, el día común, y luego sincronizar, día de descanso, disminuirá la soledad y mejoraría la salud mental y permitirá a las familias a tener tiempo de calidad juntos para la vida comunitaria, la amistad social y las actividades espirituales. Ahora, todo lo que acaban de decir aquí, de hecho, encontrarás los beneficios de ellos, o esos beneficios, si guarda el sábado del Señor, el verdadero sábado del Señor, no el domingo, el verdadero sábado de Dios, como Él comandó a Adán y Eva, como lo mencionó en Génesis 2, versículo 1, 2 y 3, que Dios creó todo en 6 días, incluyéndonos a nosotros.
Y ese primer día de la semana fue lo que hoy llamamos domingo. Y descansó el séptimo día, lo que llamamos sábado hoy. Descansó en ese día. Les recordó a los hijos de Israel en Éxodo capítulo 20, comenzando en el versículo 8, de la liberación, una señal, un símbolo de su liberación de Egipto. Les dio el sábado para que supieran que yo soy el Señor tu Dios, que te santificó. El sábado identifica al Dios verdadero, pero el papado le ha dado al mundo un disque sábado que los matará, que les devolverá su salud, que los sanará. Perdón. Continuemos, dice, una vez más. Aquí dicen ellos, la ciencia y la Biblia están de acuerdo que un día descanso semanal es que es bueno para ti. Es lo que dice aquí. Observa nuevamente, están construyendo el caso. La noción cristiana de un día de descanso se remonta al relato bíblico de Génesis. Miles de años antes de Cristo, cuando Dios creó al mundo y descansó el séptimo día, los judíos han observado un día de descanso, el sábado sabático, a lo largo de la historia. Y la población cristiana continuó observando el séptimo día, el domingo, como uno de descanso para la observancia religiosa. Noten ahora, en 20, o más bien en 321 después de Cristo, el emperador romano Constantino I estableció formalmente un fin de semana de 7 días y emitió un decreto civil que proclama el domingo como un día de descanso. ¿Al caso ellos dijeron aquí, la Biblia nos dio esa orden? ¿Al caso es algo que encontramos, o debería decir, al caso es algo que encontramos en la Biblia? No, Constantino, el emperador romano, dicen ellos. Escuchen, todos los caminos conducen a Roma. Presten atención ahora, escuchen atentamente. La ciencia está de acuerdo, ellos dicen, que es científicamente tan importante para la vida regular, que hay un día entero dedicado al descanso. Hacer las cosas el domingo. Escuchan ahora cómo pisotean el sábado del Señor, ya sea para ir de compras, o cortar el césped, o preparar la ropa, preparar la comida, etc. Para que puedas relajarte por completo el domingo, permítete este tiempo para recargar y hacer del bienestar una prioridad. Pero mi Dios me dice que no es el domingo el que Él nos ha comandado para guardar y, entre comillas, relajarse. Como dice Isaías capítulo 58, como dice el versículo 13, Dios dice que el sábado, el mismo sábado que Él le recordó a los hijos de Israel en Éxodo capítulo 20, el mismo sábado, Él le dio a Adán y Eva. Y el mismo sábado de Génesis capítulo 2 es el mismo sábado que dijo, que llamó mi sábado. Y Jesús en Marcos capítulo 2 versículo 27 llamó el sábado también su sábado. Y Él es el Señor del sábado. No el disque llamado sábado católico romano. Y nuevamente, esto vino ¿de dónde? Del Papa de Roma, llamando y pidiendo un día de descanso. Fíjense como el artículo previo de la Alianza Europea para el Domingo, fíjense cómo lo estaba promoviendo, que un día de descanso semanal sincronizado, un día de descanso común, disminuiría la soledad y mejoraría la salud mental. Y asimismo este artículo dice lo mismo. La ciencia y la Biblia están de acuerdo en que un día de descanso semanal es bueno para ti. De igual manera, el Papa de Roma dice que el primer día de la semana, al igual que los demás artículos, el primer día de la semana, como él dice, es su domingo, que es el día de la resurrección, el primer día de la creación, cuyos primeros frutos son los de la humanidad resucitada, la transfiguración final de toda la realidad. Él, el domingo, también proclama el descanso eterno de los hombres en Dios. La ley del descanso semanal prohíbe trabajar el séptimo día. Ahora fíjate, como dice el artículo anterior, que llaman al domingo el séptimo día.
Así como la Biblia dice que debemos descansar el séptimo día. Pero ese no es el séptimo día, no es el domingo, hermanos y hermanas. El mundo está siendo confundido. El mundo está siendo lavado de cerebro. Está siendo engañado por el hombre de pecado. Y esta es la razón por la que, nuevamente, como hemos estado hablando en nuestros últimos 3 videos, lo que necesitan en este momento, lo que el mundo necesita en este momento, es la verdad pura de Jesucristo. Necesitan la proclamación de la verdad. Han sido bombardeados y siguen siendo bombardeados por narrativas falsas, evangelios falsos, falsos sábados. Y necesitan la verdad como se encuentra en Jesucristo. El mensaje del primer ángel nos dice que la verdad debe ir ante los reyes, naciones, lenguas y personas, porque Dios tiene a su pueblo en Babilonia. Ahora presten atención conmigo. Ahora esto se está poniendo muy serio. Como dije, este hijo del papado, que nos están diciendo la santidad del domingo, que será la marca de la bestia, nos están diciendo que observemos para combatir el cambio climático, para combatir el tut de la tut, para incluso detener las guerras, para traer paz y armonía, para traer paz y armonía al mundo. Y si no obedeces, en este momento solo están tocando la música para ti, como Nabucodonosor tocó la música. Y si no te atreves a inclinarte ante ella, la persecución vendrá. Fíjense este punto, fíjense la pantalla. Esto dice aquí de St. Vincent Times. Esto es en Jamaica. Dice: no hay trabajo de construcción cuando los domingos. Los contratistas de construcción se les recomienda que hagan ¿qué? Que detengan el trabajo los domingos, o enfrentar enjuiciamiento, multas por violar la ley de construcción. Luego de varias quejas y evidencias en video de los residentes y el equipo de cumplimiento de Kingston en Jamaica y la Corporación Municipal de San Andrés. Ellos visitaron sitios de construcción el domingo pasado y varios contratistas han sido castigados como resultado de las pruebas presentadas por los residentes. Ahora, recuerden, hermanos y hermanas, Jamaica, el primer ministro, se supone que es un adventista del séptimo día. ¿Cuál es la ley ahí con respecto a trabajar el domingo? Bueno, voy a reproducir los videos para usted y le permitiré escuchar por sí mismo. Lo que te están diciendo aquí, que si no cumples con esta ley, ellos dijeron que tienen que conformarse, que quieren conformidad total. De lo contrario, la sanción, la multa vendrá. Si sigue trabajando o haciendo trabajo constructivo o obra de construcción en el domingo, escucha atentamente. Una advertencia a las personas que trabajan en obras de construcción los domingos. La Corporación Municipal de Kingston dice que se tomarán medidas contra las personas atrapadas si no se les otorgan permiso especial. Más en este informe. El domingo, varios sitios de construcción en el área corporativa fueron visitadas por la Corporación Municipal de Kingston. Esto se debe a que la corporación ha recibido una serie de quejas sobre el trabajo que se lleva a cabo en estos lugares los domingos. Hemos multado y detenido a las personas, evitando que sigan trabajando continuamente, para que estemos, por lo que estamos aquí, para, en función del precio de estos residentes, asegurarnos de que tengamos total conformidad en términos de no trabajar los domingos, asegurarnos de que tengamos total conformidad en términos de no trabajar los domingos. Mis hermanos y mis hermanas, esta no es una broma. ¿Ves? Las masas ya han sido insensibilizadas, ya han sido condicionadas para aceptar leyes draconianas, para aceptar un montón de leyes sin sentido.
y cederán a eso. Así como escucharán en el video, y ya escucharon, que los vecinos están informando esos trabajadores por violar las leyes dominicales. Escuchen el clip número 2 ahora. Lo que nos van a decir a continuación es lo que todavía empleamos a los residentes para que nos brinden información, para que podamos abordar estos problemas de las personas que trabajan los domingos, porque estos son especiales condiciones de que no se debe realizar ningún trabajo, que no se trabaje el domingo. Sin embargo, hay solicitudes especiales que se le dan a las personas para trabajar los domingos, pero tendrán que pasar por la corporación. El año pasado, la corporación cerró la cantidad de sitios. Algunos han reabierto desde entonces, mientras que otros todavía están ante los tribunales. Por hoy en particular no he visto ningún trabajo basado en nuestro recorrido de hoy, pero hemos recibido videos del trabajo que se está realizando. Pero cuando llegamos a los lugares, no hemos visto ningún trabajo en progreso. Pero lo continuaremos monitoreando, vigilando a esta ciudad y asegurándonos que incluso comencemos nuestro recorrido más temprano el domingo, para ver si podemos atrapar a las personas con las manos en la masa. Mientras estaba tocando el video para ti, estaba revisando algunos de tus comentarios, mientras estamos transmitiendo esto en vivo. La hermana Donna dijo que la vida en el campo, Pastor Emanuel, estamos esperando para ti. Sí, de hecho, mientras estamos hablando sobre el tema de Jamaica, el próximo mes, hermanos y hermanas, estoy planeando ir a Jamaica. Así que espero verlos a cada uno de ustedes el próximo mes y se anunciará la fecha. Pero volviendo a este año, esto es serio lo que está pasando aquí. Este hijo del papado está siendo amamantado por el gobierno, por el protestantismo apóstata. Incluso se atreven a llamar el domingo el séptimo día de la semana, el sábado, o el disque sábado cristiano. Los judíos, dicen ellos, guardaron el sábado como el domingo como su sábado, pero nosotros los cristianos lo hemos estado guardando desde Constantino, no Jesucristo, no ninguno de los apóstoles, sino desde Constantino, el primero, dicen ellos. Puso la ley dominical, promulgó. Así que las pruebas de búsqueda están sobre nosotros. Y vamos a estar hablando más de esto por la gracia de Dios cuando vengamos a Jamaica. Sobre las pruebas probadoras, pruebas escudriñadoras, el acto final del drama, la santidad del domingo, el estruendo del ejército romano, el movimiento de Titos, o la vibración de su ejército viniendo a rodearnos nuevamente una vez más, cuando la hermana Donna dice, de hecho, vida en el campo. Video número 2, escuchen atentamente. La ley le está diciendo a las personas que se tomará acciones contra esas leyes. Así que vamos a empezar temprano la próxima semana para ver si atrapamos a personas en el acto y luego podemos remediar la situación para evitar que continúen con los trabajos. O un incumplimiento continuo de esto nos haría recomendar que se revoque o suspenda el permiso. En términos de cumplimiento, se va a suspender el permiso. Siempre son preocupaciones. Nuestra preocupación que tenemos, hemos notificado un poco de avisos. La mayoría de los desarrollos más grandes, que cuando digo desarrollos más grandes, en su mayoría, desarrollos comerciales y multifamiliares, buscan cumplir la mayor parte del tiempo. Es hora de honrar a Dios, hermanos y hermanas. Y sé que algunos podrían decir, bueno, es los Estados Unidos de América quien hará cumplir la ley dominical primero. Sí, sabemos eso, que América está detrás de todas esas cosas que vemos que suceden en otros países. Ellos primero hacen una prueba en otros países antes de traerlo a América. Ellos quieren ver cómo reacciona la población de otros países. De lo mismo que han hecho con el tut de la tut. Primero lo pusieron en China, cuando era los Estados Unidos, estaba detrás de eso. Bueno, el papado primero y luego América.
Y luego lo probaron en China primero y otros lugares como África antes de traerlo a América. Sí, hermanos y hermanas. La Biblia lo deja muy claro, que es América. En ese contexto, protestantismo América. América protestante apóstata, que le dará vida a la imagen de la bestia, que resucitará a la bestia, que hará cumplir la marca de la bestia. Sí, la crisis de la marca de la bestia sobre nosotros. Y muchos serán encarcelados por no guardar el domingo. Escuchen atentamente lo que leemos aquí. Esto es del boletín de la Conferencia General, febrero 1895. Dice: en los últimos 2 años en el estado de Tennessee, Maryland y Georgia, ahí han habido al menos 10 de nuestros hermanos encarcelados. ¿Por qué motivo? Por trabajar el domingo. Eso es lo que viene de nuevo, hermanos y hermanas. Sucedió antes y está sucediendo nuevamente. Escuchen ahora. Todo el tiempo de todos estos tras las rejas de la prisión, incluido el encarcelamiento del hermano Holster, es de 1 año. 9 o 10 casos han sido desestimados, o los acusados han sido absueltos, o las multas impuestas fueron pagados por otros. Por lo que varios casos están esperando la acción de las cortes. Una al menos en Florida y una en Massachusetts. Un buen número en Suiza, uno en Arkansas y un gran número de personas en Tennessee están bajo acusación. ¿Por qué motivo nuevamente? Por romper el domingo, por trabajar el domingo. Y sus casos pueden surgir en cualquier momento. Manitoba tiene 5 o 6 casos pendientes. En aquel entonces, esto fue algo que estaba sucediendo en todas partes. Hoy está sucediendo en todas partes. Ahora, ten en cuenta. Me gustaría recordarte que la hermana White menciona que las leyes dominicales estarán aquí primero, antes de la promulgación actual de la ley dominical. Escuche lo que la Biblia nos dice aquí, Mateo 18, o Mateo 10, versículo 18 al 20. Y serás traído ante gobernantes y reyes por mi causa como testimonio. Ahí está la clave ahí, para un testimonio contra ellos y los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaré, porque en aquella misma hora os será dado lo que debéis hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en ti. Así que esto será un testimonio para nosotros. Nos están amenazando con llevarnos a la cárcel por trabajar el domingo, por no ya guardar el disque sábado del papado santo. Y nuevamente, como Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17 nos dicen que viene la santidad del domingo, que será la marca de la bestia. Ella viene con dientes. Y el espíritu de profecía una vez más nos recordó que las leyes dominicales estarán aquí, serán establecidas como base para la ley dominical. Ahora fíjese cuidadosamente en la pantalla. MEPS o MEPS denuncia al impuesto de carbono utópico de la UE como agenda verde. ¿Recuerdas el cambio climático? La agenda verde, la ley dominical ahí. Dice, marcha a través del Parlamento. Una serie de MEPs de una variedad de partidos han ridiculizado y marcado planes de impuestos al carbono de la UE, Unión Europea, a medida que la próxima etapa de su agenda verde pasa. El Parlamento del bloque, el nuevo régimen fiscal, es parte del régimen de ajuste 455 de la UE, y la aplicación reduce las emisiones de la Unión en un 55%. ¿Por qué año? A partir del año 2030. Dentro del plan, o con el plan, que se describió anteriormente como querer condenar al público a la pobreza por las generaciones. Fíjense nuevamente, es para condenar al público a la pobreza
como lo fue durante la Edad Media. Hermano, cuando los papistas gobernaban sobre la gente, cuando el domingo o la santidad del domingo era la ley de la tierra, y si no te inclinabas, venías a misa el domingo, como lo hicieron con los valdenses, serías matado. Sigamos, continúa diciendo. El combustible será más caro debido a este impuesto climático. Esto no solo tendrá un efecto en el transporte o calefacción, sino también, por ejemplo, los bienes que requieren transporte aumentarán de precio. Apocalipsis capítulo 6 nuevamente nos recordó que cuando el Papa de Roma, llegó al poder, el caballo pálido de Apocalipsis 6 trajo hambruna, muerte consigo, la edad oscura. Teníamos dos clases de personas: los campesinos, los peones y los ricos. Al igual que Apocalipsis 13, versículo 16, lo describen. El tema está sobre nosotros. ¿Y quién está realmente pidiendo que se nos imponga este impuesto de carbono, que se nos imponga? Me gustaría recordarles de Mateo capítulo 2. En el nacimiento de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, Roma atacó a todo el mundo con un impuesto. Primer advenimiento, Roma envió mensaje de impuesto al mundo. Antes de la segunda venida de Cristo, ¿qué estamos viendo aquí? Impuesto del carbono. Tienes que pagar impuestos por respirar, por vivir, por respirar el aire de las élites. Te cobrarán impuestos. ¿Quién está detrás de este impuesto de carbono? Es el papado. Como lo dice aquí, el Papa respalda la tarificación del carbono para frenar el calentamiento global. No solo eso, sino apela a los que negan esto. Dice el Papa Francisco que la tarificación del carbono, que es el impuesto de carbono, es esencial para frenar el calentamiento global. Su declaración más clara hasta ahora en apoyo de penalizar a los contaminadores, y apeló a los negociacistas del cambio climático para escuchar al qué, a la ciencia. ¿Para escuchar a quién nuevamente? La ciencia. Esa es la apelación. ¿Quién está detrás de toda la agenda del cambio climático? Para hacernos pagar impuestos, para llevarnos a la pobreza y para obligarnos, para que adoremos a un Dios falso en un sábado falso. Es el papado, hermanos y hermanas. Es el papado. Y el espíritu de profecía continúa diciéndonos desde el boletín de la Conferencia General del 18 de noviembre de 1847. Pero conociendo, como conocemos, la naturaleza y el funcionamiento de las leyes dominicales, sabemos muy bien, dice el espíritu de profecía, que no hay leyes dominicales, pero las opresivas. ¿Ven la diferencia ahí? Las leyes dominicales significan opresivas. Por lo tanto, esto nos compromete a oponernos a la aprobación de todas las leyes dominicales. ¿Qué debemos hacer? Oponernos. Esto nuevamente está describiendo las leyes dominicales con una S, plural. No la ley dominical, leyes dominicales. ¿Ven la diferencia? Hay leyes dominicales y luego está la ley dominical. Y lo que estamos viendo son leyes dominicales. ¿Qué estamos presenciando hoy? ¿Qué hemos estado presenciando desde el 2020? Las leyes dominicales. Las leyes climáticas. Las leyes utópicas verdes. Agendas verdes. El gran reinicio, el nuevo orden mundial. Esas son las leyes dominicales. Estruendo del ejército romano. Podemos sentir la vibración. Sigamos adelante. Continúa diciendo, por lo tanto, esto nos compromete a oponernos a la aprobación de todas las leyes dominicales. Esto creo que es la posición que debemos ocupar. Debemos ocupar una posición de protesta firme y decidida contra la aprobación de todas leyes, plural nuevamente, de todas esas leyes dominicales, plural, hermanos. Debemos ser protestantes, de hecho, protestando contra todo vestigio de qué, de institución católica, que es lo que es el domingo y esas leyes dominicales. Y existe un gran peligro de que nuestros hermanos sean que engañados en este mismo punto. ¿Cuál es este mismo punto que ella está describiendo? Que nuestros hermanos serán engañados.
el punto de las leyes dominicales. Y como ella también menciona, debemos ser protestantes para protestar en contra toda, no solo algunas, sino toda vestigio de las instituciones católicas. Calentamiento global, Laudato Si es una de ellos, hermano. ¿Acaso nuestros hermanos, nuestros líderes han sido engañados y han abrazado las leyes e instituciones católicas, como promovieron la pestilencia y la hechicería babilónica? Escucha ahora desde el sitio web de la Conferencia General. Dice aquí: Princesa María visita el centro familiar de ADRA, que es de las Naciones Unidas. ADRA es de Naciones Unidas. Dice: Agencia Adventista de Desarrollo, ADRA, Conferencia General Adventista, se junta con Vanuatu. Ha dado la bienvenida hoy a un visitante real, la Princesa María de Dinamarca. Aquí tenemos iglesia y estado para promover ¿qué cosa? Escucha, dice: esta mañana tuvimos el honor de que Su Alteza Real, la Princesa María de Dinamarca, y su delegado visitaron ADRA con los impactos que estaban promoviendo iglesia y estado, imagen de la bestia, que estaban promoviendo nuevamente, con los impactos del cambio climático que afectan a las personas en Vanuatu, especialmente a las mujeres y los niños. La comunidad de ETAS pudo compartir su historia de cómo se están adaptando, entre comillas, disque adaptándose a los cambios. ¿Quién está promoviendo esta mentira? La Conferencia General, ADRA. Todas las personas están muriendo por el cambio climático, están tratando de adaptarse. Esa es una mentira, hermanos, vino directo del abismo del infierno. Es una mentira, es un engaño del papado. Protesta, están promoviendo al papado, el cambio climático, la encíclica del Papa. Mientras tenemos una historia, como leímos hace un momento, de nuestros hermanos y hermanas que fueron encarceladas por trabajar el domingo, por no santificar el domingo. ¿Y qué está detrás del cambio climático una vez más? Es la santidad del domingo. ¿Qué está detrás de la crisis de la pestilencia? Las leyes de la pestilencia, las leyes climáticas. Son las leyes dominicales. Y nuestros líderes están promoviendo el cambio climático como algo peligroso, cuando se trata de una crisis provocada por el hombre. Continuemos, dice: esperamos, anhelamos que esta visita brinde información valiosa sobre los desafíos, entre comillas, que enfrentan las mujeres en Vanua, como resultado de que inspirar nuevas acciones para crear, observe las palabras otra vez, un futuro más sostenible, equitativo y resiliente para todos. ¿Cuál es ese lenguaje? Perdón. Un más sostenible, equitativo. Eso es el Papa y las metas de la ONU. Metas climáticas, Agenda 2030, el mismo lenguaje, las mismas palabras, promoviendo la agenda de Roma. Debemos de protestar contra esto, pero parte de la meta es despoblar la tierra. Yo creo, hermanos y hermanas, no soy un profeta, no estoy profetizando. Yo creo, entre ahora y el año 2030, podríamos ver una ley dominical. O sea, todas las señales me están diciendo que está sobre nosotros. Todas las señales entre ahora y 2030, vamos a ver la cabeza fea de la ley dominical. Ahora mismo estamos experimentando las leyes dominicales, plural. ¿Y por qué el espíritu de profecía dice que los eventos de los últimos días se llevarán rápidamente? Muy rápidamente. Y Jesús dice: cuando veas que estas cosas comienzan a suceder, dirige tu cabeza al cielo, porque tu redención se acerca. Por eso yo creo que esto podría suceder entre ahora y el 2030. Y también otra razón por la que segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice los dos eventos principales, según lo que Pablo dice ahí, que sucederán, que debemos buscar antes de la venida del Señor. Es la apostasía primero, y luego que se revele el hombre de pecado. La apostasía, sí, la apostasía de la verdad. Y ahí está promoviendo el cambio climático, el panteísmo, la adoración a la naturaleza, la apostasía alfa, la apostasía omega de Kellogg's.
Dice aquí el espíritu de profecía que debemos ocupar una posición de firme y decidida protesta contra la aprobación de todas las leyes dominicales. El cambio climático es una de las leyes dominicales. Debemos ser protestantes, de hecho, protestando contra todo vestigio de institución católica, como el cambio climático. Laudato si. Y existe un gran peligro de que nuestros hermanos sean engañados en este mismo punto. Han sido engañados también, hermanos y hermanas. De hecho, apostasía alfa, apostasía omega, promoviendo el espiritismo, el panteísmo, la adoración de la madre naturaleza. Necesitan sabiduría para seguir al Cordero, no a los jesuitas apóstatas dentro de la conferencia general. Continuemos. El espíritu de profecía nos dice aquí, nuevamente, boletín de la conferencia general, existe el peligro de que aceptemos el paso de las leyes dominicales, si solo podemos estar exentos de sus sanciones, multas. Pero cuando ascendemos a la aprobación de las leyes dominicales, incluso con exención a nuestro favor, admitimos la justicia de tales leyes. Fíjense nuevamente, ella está diciendo, aún está tratando con leyes dominicales. ¿Ve la diferencia ahí? Y el derecho del Estado de promulgar esas leyes. Pero cuando hacemos eso, y luego el Estado ejercita su derecho igualitario de derogar las cláusulas de sección, entonces nos encontramos en una trampa y atrapados por una ley opresiva que hemos confesado que el Estado tenía el derecho a promulgar. Al consentir las leyes dominicales, virtualmente confesamos que si la ley solo hiciera el sábado en vez al domingo, que se hiciera cumplir por la ley, estaría bien. ¿Al caso nuestros líderes confesaron y consintieron, aprobaron a esas leyes dominicales? Sí, la respuesta es sí. Recuerden que nunca vendrán y nos dirán, y dirán a nosotros que esas son leyes dominicales. Recuerden que la ley dominical se ha estado abriendo camino en la oscuridad. Ellos nunca te dirán eso. Pero para los estudiantes de la profecía bíblica, la misma manera, el libro de Apocalipsis, el lenguaje ahí, muchos de ellos, la mayoría de ellos, muchos de ellos están en símbolos, y por la gracia de Dios nos ha dado la sabiduría para descifrar, para entender el simbolismo ahí. De la misma manera, cuando vemos esas leyes dominicales que están haciendo su camino a la superficie, sabemos lo que son, a pesar de que pueden enmascararse bajo el disque llamado cambio climático o bajo la disque llamada guerra de Ucrania. Y para su salud, los beneficios de su salud, esto es lo que usted necesita. Pero sabemos, debido a la sabiduría que Dios nos ha dado, sabemos lo que son. Y por lo tanto, no podemos seguir a esos líderes ciegos que están promoviendo las instituciones, las leyes dominicales del catolicismo romano. ¿Cómo? Dice Proverbios 29, cuando no hay visión, el pueblo perece. Pero el que guarda la ley es feliz. Donde no hay visión, el pueblo perece. Esos hombres no tienen la visión, no tienen el don de profecía, lo han rechazado. Pero los que guardan la ley, como dice Apocalipsis 14, son felices, dichosos son los que honran a Dios en estos últimos días, los que se mantienen firmes y firmes por Él y no lo niegan, e incluso sacrifican sus cuerpos siendo arrojados a la cárcel para defender su ley. Dios los honrará a ellos. La batalla está aquí en este momento. Ayunemos y oremos y preparémonos para estar de pie con Jesús. Preparémonos para chocar las partes del mundo y dirigir su atención al cuarto hombre en el horno de fuego con nosotros. Tengamos una palabra de oración. Nuestro amoroso Padre Dios que estás en el cielo, Padre, gracias por abrirnos los ojos para poder descifrar el movimiento del enemigo, los acontecimientos que están ocurriendo ante nuestros ojos. Muchos no lo ven como nosotros lo vemos,
mientras tú nos has dado sabiduría para verlo. Así pues, como ahora sabemos, ayúdanos a poner atención y ayúdanos también a hacer la obra que se necesita hacer en este momento. Una obra que hemos fallado a hacer como iglesia. Y esa obra es la proclamación del primer, segundo y el tercer ángel, ese mensaje. Y que nos unamos con el cuarto ángel para proclamarlo a gran voz y marcar el comienzo de la segunda venida de Jesucristo. En su nombre oramos, amén. Alerta adventista, atalaya, despierta, que la protesta continúa. Debemos de protestar contra cada institución católica, como dice la hermana White. La protesta continúa.